Bueno, pues vamos a comenzar el curso. Yo soy Joaquín García Guajardo, coordinador del Club Gertec y coordinador de este curso. En fin, lo primero sería agradecer a todos vosotros, vosotros porque estamos hablando con alumnos, vuestra asistencia, los del Club Gertec habituales, las empresas que nos ayudan, hay que agradecerles mucho su ayuda, y hay una cortesía internacional. Yo quería saludar especialmente a los amigos mexicanos que ya por 2 años nos van a participar tanto de alumnos como prestándonos sus conocimientos. Bueno, quisiera explicar un poco por qué el Club Gertec organiza estos cursos. Ponme, por favor, ahí, sí. ¿Esta, la tuya, cuál es? La Gartner, el gráfico. Bueno, hombre. Bueno, lo que está pasando es esto que vamos a ver ahora. Esto es un horror, es una ola, y viene y va. Es que esto no continúa. Esto es el gráfico de Gartner de lo que pueden ser las tecnologías emergentes, que yo no sé si son tecnologías o fenómenos sociológicos o fenómenos tecnológicos asociados. Es una especie de ola continuamente alimentada desde este lado, llega a unos máximos en que nos vuelve locos a todos y luego se desanima y vuelve, no todo, cambiando, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esto? Esto es lo que llamamos la transformación digital. Hacer frente a esto es complicado. Ahora bien, esto lo podemos arreglar, es decir, que es un fenómeno sociológico. Las tecnologías vienen y van, pero tenemos que adaptarnos, mejorarlas, saber si nos sirven para algo, si pueden crear servicios interesantes, en este caso para la salud de los ciudadanos. El curso, como sabéis, se llama Tecnología, Sanidad y Salud. El orden está adrede, es decir, los fenómenos tecnológicos generan cambios en la sanidad, que es una especie de organizaciones que hemos creado para cuidar la salud de los ciudadanos. El fin último es la salud de los ciudadanos. De todas formas, el individuo es el portador cómplice del sistema tecnificado. El desarrollo tecnológico en este momento es el centro de esto. Todo es inminente, todo es urgente, todo tenemos que resolver. Es complicado. Las transformaciones son constantes. Entonces, el Club Gertec, ante esto, lo que hace es una especie, una palabra antigua que José Luis Monteagudo y yo decíamos hace tiempo ya, una especie de apostolado, es decir, intentar por un club de debate en el cual el conocimiento es de todos, nadie sabe más que nadie, sino que lo que tenemos es comparar y ver experiencias, éxitos, fracasos, que es el objeto de este curso, es lo que van a ver ustedes a continuación. Entonces, intentar aprender y continuar y hacer frente a esto, que no es fácil. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con esto hemos explicado un poquito por qué nos metemos en el Club Gertec en estos asuntos. Y a continuación, el secretario del Club Gertec, Julio Mayol, presentará el secretario del curso. Del curso. El secretario del club. Es lo único que no serás, porque es que es secretario de todo y está en todo. Yo lo definiría con una cosa que sé que le gusta que le digan, médico, pero es un médico 4.0, no es un médico normal. Es un médico de los que ojalá hubiera muchos. Creo que haría falta más, porque cambiaríamos, yo creo que llegaríamos antes a estas olas, a este bajo, etcétera. En fin, Julio nos va a explicar un poquito en qué consiste el curso con más detalle que yo. Pues vuelvo a repetir, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Quino. Realmente el espíritu de todo el Club Gertec es Quino. Quino es el que se ocupa de coordinarnos a todos. Él tiene el conocimiento, es el hub de información y es el espíritu que está detrás de, una vez más, un curso de verano que preside José Soto y del que yo soy secretario, pero que realmente entre ellos dos son los que lo trabajan. A mí me traen para provocarles y a eso vengo, porque no sé hacer otras cosas. Hago de todo y todo lo hago mal.
así que voy a intentar provocarles porque esa parte creo que es la única en la que tengo cierta capacidad. Y la pregunta, o lo que me planteó Kino como título de mi presentación era la transformación digital Quo Vadis, que es difícil de contextualizar exactamente hacia dónde vamos. La gran pregunta es qué problema estamos intentando resolver. España tiene la mayor expectativa de vida después de Japón en el mundo y a la vez tenemos el mejor sistema sanitario o de los mejores sistemas sanitarios uno a uno. ¿Cuál es el problema? A lo mejor vivimos obsesionados con copiar a los americanos, exactamente a los norteamericanos, exactamente el qué. Exactamente qué es. No deberían copiarnos ellos a nosotros, porque a lo mejor la solución, si hablamos de salud, no es la norteamericana, no es la anglosajona, es la nuestra, en la que nos gastamos poco más del 5 y pico % en sanidad pública y tenemos la mayor expectativa de vida después de Japón. Y además somos los más saludables según la... ¿Cuál es el problema que estamos intentando solucionar y que nos trae de cabeza? Y esa es la primera reflexión que quiero transmitirles. Que al menos en nuestro país, no está en todos, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es empaquetar lo que hacemos aquí y venderlo como hacen los norteamericanos con su tremenda capacidad para dominar los canales de comunicación y crear expectativas y necesidades que a veces no son las nuestras. Porque si hablamos de sanidad y salud, antes de los bits, ¿a qué nos dedicábamos? Básicamente, los profesionales de la sanidad, a lo que nos dedicábamos, éramos agentes, éramos mediadores, de una manera u otra, entre el conocimiento, da igual quién tuviera el conocimiento, y las personas que lo necesitaban. Y no había mucha diferencia cuando éramos los gurús de la tribu y Dios o los dioses decidían algo, tenían un conocimiento, nosotros hablábamos porque seguimos la misma tradición, lo interpretábamos y hacíamos que llegase a aquellos que enfermaban y que tenían una necesidad. Bueno, pues eso, incluso después de la revolución científica, siglo XIX, los profesionales que trabajamos dentro de, entonces los sistemas sanitarios no era lo que conocíamos ahora, pero dentro de la sanidad, hacíamos lo mismo, éramos los agentes entre el conocimiento, que entonces era en mi experiencia esto funciona, en mi experiencia esto va bien, en mi experiencia cada paciente era un experimento único que se convertía en la experiencia de cada uno de aquellos que atendía al paciente. Ya sabéis que a los cirujanos todas las hernias nos van bien, no nos vuelve ninguna reproducida, casualmente todos nuestros pacientes van bien y se publican miles y miles de artículos donde el que publica siempre le va bien. Es increíble, comparativamente con otro que hace otra cosa diferente y también le va bien. Y entonces dice, bueno, ¿y esto de ir bien exactamente qué significa? Pues significa que en nuestra experiencia, como agentes mediadores, decidíamos lo que para el paciente era bueno, medíamos lo que queríamos medir, poco, eso no pasa hasta finales del siglo XX, y los pacientes pues seguían el modelo de negocio descrito en el Talmud. Sabéis que en el Talmud, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo muy inteligente en esto de encontrar modelos de negocio, dice literalmente, el paciente da dinero al médico, quizás se cure, quizás no se cure. Estamos en el siglo XXI y el modelo es exactamente el mismo, pese a la evolución del conocimiento. En todo esto, claro, Adam Smith y Taylor tienen una enorme responsabilidad en nuestros problemas de funcionamiento dentro del sistema. Y es que dividimos a los seres humanos exactamente igual que dividíamos a los coches o cualquier cadena de montaje. Y así hay otorrinos, hematólogos. ¿Por qué? Porque la revolución industrial caló profundamente en la organización de los sistemas sanitarios y lo que hacías era crear especialistas para reparar las partes que nos componían. Pensábamos que éramos un conjunto de partes y los huesos son uno, la nariz es otro, la sangre es otro y cada uno de esos monta su propio modelo de negocio. De manera que tenemos en el sistema sanitario cientos de microempresas trabajando dentro de un gran sistema. Cada uno, como dice aquí, cada uno va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío.
Entonces, siempre la culpa la tiene otro. Otro dentro de la cadena de producción. Porque al cirujano le importa poco lo que le pase al de aparato digestivo. Si tiene que hacer más o menos endoscopias. A mí me la tienes que hacer cuando yo quiero. Porque además cogemos a los pacientes, o los hemos cogido hasta ahora, y los hemos instrumentalizado para decir, no, es que yo tengo el paciente ahora, tienes que hacerle lo que yo le digo, porque le voy a convencer al paciente de que es que lo que yo le digo es lo correcto. Y que si el otro no se lo hace, la culpa es de otro. Cada uno montamos nuestra propia empresa dentro de todo este sistema, en el que el paciente, tengo aquí a Karina delante, el paciente era uno de los recursos que nosotros utilizábamos para llevar a cabo nuestro arte. Y como la asimetría de conocimiento era tan bestial, no tanta, pero fingíamos que la había, porque nosotros o hablábamos con Dios o hablábamos con la experiencia, el paciente nos creía porque era lo que culturalmente estaba acostumbrado a hacer, o acostumbrada a hacer, creernos. Porque ustedes sabrán mejor que yo lo que hay que hacer, ustedes tendrán más experiencia o habrán hablado con Dios. Yo no puedo. Bueno, pues Taylor y Smith tienen bastante culpa de esta conceptualización de los sistemas como especialidades, subespecialidades, supraespecialidades, hiperespecialidades, en la que a mí realmente me pagan por hacer lo que hago, meter el estén en la descendente anterior. Si además pasan otras cosas, ese ya no es mi problema. Y llegado el siglo XXI y vista la evolución de la tecnología y de la digitalización, de repente aparece un paradigma diferente, que funciona en Internet, que funciona para otros servicios, para otra producción de servicios, y dices, bueno, pues si esto funciona para los demás, ¿por qué no funciona en sanidad? Y es la digitalización. Y esta nueva creencia, porque esto es una creencia, no hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, ninguna, de que, como nos gustan mucho los teléfonos móviles, o sea, toda la parte esta de tecnología y toda la digitalización, todos los ceros y unos, como esto nos gusta mucho, y la salud y la sanidad es tan importante, esto mezclado con la tecnología social nos llevará a una mejor salud. Y esto es una creencia, tan creencia como creer en Dios cuando eres el gurú y haces que tus pacientes estén mejor. No tenemos ninguna evidencia de que esto sea cierto. ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo que los seres humanos creen terminan por convertirlo en realidad de una manera u otra. Si podemos soñarlo, decía Walt Disney, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Y nosotros intentamos convertir en realidad nuestros sueños. Somos una especie que primero se mete miedo entre ella, el sistema sanitario está en crisis, luego cotillea, los norteamericanos lo hacen muy bien, tercero, creamos fantasías, mentimos. Si esto me lo dejaran a mí, yo lo había solucionado. Pero eso es una mentira, que nos lleva a una evolución. Pasamos de los dioses como mediadores, nosotros como mediadores entre los dioses y las personas, a nosotros los mediadores entre la experiencia y las personas, y llegamos a la digitalización. Nosotros vamos a ser los mediadores, nosotros o no, porque aquí es donde entra la modificación importante, empezamos a poder ser no necesarios para mediar entre los datos, la información, el conocimiento y las personas. De hecho, la gran revolución de la digitalización es el acceso al conocimiento directamente por parte del usuario final. Es decir, los ciudadanos y los pacientes van a poder leer exactamente lo mismo que leo yo en acceso abierto en una revista en Internet. Y esto modifica el poder. O sea, lo que estamos asistiendo en la transformación digital es a un potencial cambio de distribución de poder. Por eso es tan difícil, porque no es más de lo mismo. Es poner en quiebra el concepto de lo sanitario, y especialmente los médicos, que somos el lobby más potente, pero lo sanitario, poner en quiebra el concepto de lo sanitario como mediador entre el conocimiento y aquel que necesita la ejecución del conocimiento para mejorar. Y eso altera cómo conceptualizamos lo que somos y cómo funciona el sistema. Ya no somos fábricas o microempresas llevando a cabo tareas en un silo, sino que somos
procesos de información, flujos de información y toma de decisiones. En la transformación digital acumulas datos, produces flujos y tomas decisiones. ¿Y quién toma decisiones? Pues ahora muchos más agentes de las que las tomaban antes. Antes las tomaban los médicos, luego los médicos y el resto de los profesionales sanitarios, y ahora los pacientes van a poder tomar decisiones. Y esto es importante. Creo que esta jornada del Club Gertec es un buen momento para reflexionar cómo vamos a gestionar ese a dónde vamos, ese cambio en el poder más, en estado más puro. La semana pasada, no me acuerdo dónde estaba. Un cirujano se sienta delante del paciente y le dice, mire, mañana, con las pruebas que tengo, que solo sé interpretar yo, mañana tengo que operarle, le tengo que abrir de arriba a abajo, pero todo esto por su bien, le voy a quitar esto, esto y esto, va a estar con una sonda por la nariz, otra por el pene, no va a poder comer durante 7 o 10 días, a lo mejor le tenemos que poner nutrición parenteral, y te dicen, ¿y esto cuándo? ¿Mañana? Esa relación de poder es más potente que nada de lo que hay. Esa relación entre una persona que necesita ayuda en la incertidumbre y otra que cree que sabe lo que es bueno para esa otra persona. Recuerdo todo el tiempo lo que tardamos en convencernos de que había que firmar consentimientos informados. En los años 90, no estoy... Porque decíamos los cirujanos que cómo íbamos a poner a un paciente a que firmara un consentimiento informado, que era eso. Años 90, no hace tanto. Esa relación de poder es enorme. Y claro, el problema es que esos que tienen esa relación de poder, nosotros tenemos que empezar a pensar de manera diferente. Y tenemos que aceptar que existe el riesgo de que dejemos de ser tan poderosos. Y eso no es fácil. Y además, ¿a dónde vamos? Este vídeo es en inglés, es una intro de una película. Si quieren reflexionar sobre el futuro, sobre cualquier futuro, lo mejor que pueden hacer es verse las películas de Spielberg. Parecen una tontuna. Spielberg lo ha contado todo una década antes de que pasase. Todo. Y ha hecho todas las reflexiones posibles sobre las implicaciones de funcionamiento y éticas que tiene cualquier tecnología que estamos utilizando actualmente. Este es un vídeo cortito, la intro o el comercial de Minority Report. Okay, Jad, what's coming? Double homicide, 1 male, 1 female. Killer's male, white, 40s. Set up a perimeter and tell them we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hat. The future can be seen. El futuro puede ser visto. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is Perfect, I agree. Murder can be stopped. Se puede detener el Tell me crimen. exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. El sistema no puede equivocarse. En Precognition detienen a la gente por crímenes que todavía no han cometido porque saben que los datos que tienen acumulados predicen que esa persona va a cometer un crimen. ¿No les suena eso a lo que estamos vendiendo últimamente? Inteligencia artificial, Big Data para hacer predicción primero y prescripción después. Pero como dice aquí, el sistema no puede equivocarse. Es la profecía autocumplida. Este es nuestro sueño. Nuestro sueño es tener algo, una tecnología, que por primera vez en una tecnología que tiene agencia, que tiene capacidad de agencia. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una tecnología tiene capacidad de agencia como nosotros y que realmente no sabemos muy bien cómo funciona, pero que nos va a predecir qué es lo que va a pasar, porque nos gusta predecir. Siempre estamos a la búsqueda de algo que nos diga qué va a pasar, nos va a predecir qué va a pasar y nos va a prescribir qué tenemos que hacer. Este es otro gran reto. Primero, el cambio de poder. Segundo, la predicción del futuro.
Y parece inevitable, porque incluso los organismos supranacionales, si alguien tenemos representantes de organismos supranacionales, dicen que los datos son básicos y que todo el mundo en Europa tiene que tener acceso a sus datos de salud. ¿Que cuáles son sus datos de salud? Todos. Todo dato de un ser humano es un dato potencial de salud. Cómo utilizo las tarjetas de crédito, con quién me acuesto, todo eso son datos de salud. El riesgo de que contraiga o no contraiga una enfermedad depende mucho de con quién tengo relaciones sexuales, cómo me gasto mi dinero, a dónde viajo. Cuantos más datos, mejor. Y dice que better access to your health data everywhere in the EU. Lo dice un organismo supranacional. Además hay que conectar todos los datos de salud y cuidado digital centrado en el paciente, que tendríamos que debatir qué es exactamente eso, pero lo dice. Así que parece poco probable que alguien de nosotros decida enfadarse y no participar, porque no va a dejar de invertirse dinero en investigación y en este área de conocimiento, no va a haber científicos que dejen de coger ese dinero para mantener sus proyectos de investigación, no hay sociedad que se vaya a rebelar contra el nuevo paradigma de tecnología de la información, más salud, más tecnología social, igual a mejor salud. Así que el reto para decidir dónde vamos es participar y participar haciéndose preguntas relevantes. Y para esto las mejores preguntas las hizo, la mejor presentación sobre preguntas en la decisión sobre cómo innovar y cómo hacer transformación digital, las hizo Martha Gray en Ciudad de México hace año y algo. Y son estas tres preguntas. Cualquier proyecto de innovación o de transformación digital al que se enfrenten, háganse ustedes estas tres preguntas. Primero, ¿quién va a estar mejor? Segundo, ¿cómo va a estar mejor? Y la más importante de todas, ¿cómo lo voy a saber? Porque hasta ahora nuestro sistema es un sistema que no pasa del material y métodos. Vamos, como reviewer yo lo tiraría en cualquier publicación. Porque es objetivo, tenemos buenas intenciones. Introducción, tenemos buenas intenciones. Objetivo, vamos a hacer esto. Material y métodos, lo vamos a hacer así. Resultados, no tenemos. Como muchos resultados de proceso, ¿no? Pero resultados de los importantes. Vamos a mejorar la vida de la gente. Exactamente eso, ¿cómo lo vas a medir? Y segundo, ¿lo has conseguido? Para entrar en la discusión. Ahí no llegamos nunca. Así que estas tres preguntas resultan esenciales en cualquier proyecto de innovación y más de transformación digital el que nos mezclemos. ¿Y qué tenemos que cambiar para poder responder a estas tres preguntas? ¿Solo la tecnología? No es suficiente. De hecho, es lo menos relevante. Tenemos que cambiar dos cosas antes. Primero, un nuevo modelo de negocio. Con este modelo de negocio de el paciente da dinero al médico, quizás se cure, quizás no se cure, con esto tenemos más de lo que tenemos ahora, que no está mal, ¿eh? Hemos llegado al siglo XXI, como dije, ¿cuál es el problema que intentamos solucionar? Porque no estamos mal, pese a todas las noticias sobre la quiebra del sistema, la no sostenibilidad, problemas de sostenibilidad este sistema no tiene. Este sistema tiene problemas de solvencia, de que no tenemos dinero para pagar, pero no de sostenibilidad. Todo el mundo está convencido de que hay que sostenerlo. Así que no hay nadie que lleve en su programa político vamos a acabar con el sistema sanitario. Así que sostenibilidad ninguna. Problema de no tengo dinero para pagar lo que quiero dar. Consiste en cambiar la cantidad, la calidad o quién provee el servicio y el sistema lo mantienes. El segundo es que necesitamos pensar de una manera diferente. Necesitamos nuevos mapas mentales. Y finalmente, la tecnología. Pero la tecnología solamente si lo otro ha cambiado. Si no, tendremos, si sobre una mierda se pone tecnología, tenemos una mierda tecnológica, pero nada más. Tenemos una mierda con iPhone y con Wi-Fi y con estas cosas. ¿Cuál es el nuevo modelo? Ya hemos hablado tanto del nuevo modelo. El nuevo modelo, sí, es el basado en valor, que lo decimos mucho
Y como decía, yo recuerdo una frase del gran Wyoming que decía, yo sé lo que es el trabajo duro porque lo he visto. Pues esto es igual. Nosotros sabemos lo que es la sanidad basada en valor porque lo hemos leído en el New England, pero poco más. Entonces, una de las cosas que creo es importante, y en un club de debate como esto, vamos a dejar de mentirnos. Ya sé que los seres humanos mentimos mínimo 3 veces al día, pero vamos a dejar de mentirnos. Porque si no nos dejamos de mentir, vivimos en una fantasía. Vamos a hacer de verdad lo de la sanidad basada en valor. Y eso requiere cambios en el marco. Y requiere empezar requiere poner al paciente no en el centro, sino en el grupo para tomar decisiones. Porque si no, ¿a qué estamos jugando? Claro, porque el valor no es solo para los gestores, que es el valor de asignación de recursos. No es solo para los profesionales, que es el científico técnico. No. Si usted no podrá andar después de haberle operado yo de la cadera, pero la placa dice que está esto perfecto, así que vaya usted a otro, porque es que se quejará usted, tendrá algo psicosomático. Y para los pacientes es importante, si yo me voy a operar de la cadera porque me duele y no puedo andar, quiero salir, no solo con una cadera nueva, sino que no me duela y que pueda andar. Pero claro, para eso hay que medir y hay que preguntar. Y finalmente para la población, porque eso no tenemos que hacerlo solo con uno. Tenemos que hacerlo con la mayoría, utilizando eso de la medicina basada en la evidencia, que no es más que otro salto de fe, por cierto, en el que se hace un ensayo clínico controlado en la Clínica Mayo y eso aplicado en Cuatro Vientos funciona exactamente igual. ¿Cómo? Pero bueno, utilizando como patrón ese ensayo clínico, intentar que la realidad y el ensayo clínico se parezcan lo máximo posible. Para toda la población, o para la mayor parte de la población. No solo el valor para un individuo, para aquellos que tienen acceso, que tienen sobrediagnóstico y sobretratamiento, sino también para los que tienen infradiagnóstico y tratamiento, porque no aparecen en la puerta. Nosotros los que aparecen en la puerta los atendemos más o menos bien. Los que no vienen, como no vienen, pues esos también necesitan ser tratados. La mejor definición, la que más me gusta a mí, es en esta fórmula, es la de Dumbledore. Por cierto, sacamos este mes somos coautores los dos, Muir Gray y yo, en el journal de la Asociación Británica de Cirujanos, sobre Value-Based Surgery, en la que ya no hablamos de consentimiento informado, sino de solicitud informada. El paciente hace la solicitud de que se le opere. No le pedimos nosotros consentimiento al paciente para que se le opere. Ese es uno de los cambios en el nuevo modelo. Es informed request, no informed consent. El papel activo del paciente es el que te solicita lo que quieres que le hagas, después de evaluar las opciones. Eso de, no puede usted decir que su búsqueda en Google es igual que mis 6 años de carrera. Pues debería. Debería usted adaptar sus 6 años de carrera para explicarme a mí lo que he encontrado en Google. Es para lo que realmente servimos como mediadores de los pacientes. Por eso es más beneficio con menos daño. ¿Sobre qué? Sobre la calidad percibida, no solo en cuanto a la experiencia del paciente dentro del sistema, cómo navega el sistema, esa es una parte, pero otra también sobre su propia salud. Si después de todas estas perrerías que usted me dijo que me iba a hacer, estoy mejor o peor que antes. Y todo eso dividido por dinero, pero sobre todo tiempo. Intentamos ahorrar dinero, pero no intentamos ahorrar tiempo. Y tengan en cuenta que el tiempo es lineal. El tiempo solo se pierde. Ustedes pueden ser más o menos ricos a lo largo de su vida, tener más o menos salud con oscilaciones, pero siempre van a tener menos tiempo. Y utilizamos el tiempo nuestro y el de las personas a las que atendemos como si fuera irrelevante. Y el tiempo es el valor más preciado, especialmente en la cultura del siglo XXI. Si lo puedo hacer en 20 minutos, ¿por qué hacerlo en 3 horas? Y luego lo que ponemos es, bueno, como no vamos a tardar 3 horas, vamos a divertirles con algo, vamos a meterles el circo del sol en la sala de espera. No, si yo lo que quiero es que me solucionen el problema, porque no es solo mío, es lo de los demás, es lo que me rodea. Y todo eso con un consumo razonable de energía, que se traduce en CO2. Hacer que la gente coja 3 autobuses para ir a decirles que no tienen nada es un consumo de energía
brutal dentro de nuestro sistema. Luego están las nuevas maneras de pensar, los nuevos mapas mentales. Y quieran ustedes o no, pensamos de nosotros mismos, aunque no lo crean, que somos algoritmos. Y esto es lo que todos nosotros estamos convencidos que somos. ¿Alguno de ustedes no cree en el ADN, en el código genético? ¿Alguien que levante la mano quien no crea en eso? No lo creo que lo haya visto, la mayoría de nosotros no lo hemos visto, pero creemos, ¿no? Bueno, pues cuando Watson y Crick dicen que somos ADN, lo que están diciendo es que somos información codificada. Código genético, código genético. Somos información metida en ADN que tiene un algoritmo o múltiples algoritmos que se expresan de una manera u otra en función de con qué se interrelacionan, incluso con quiénes nos interrelacionamos. Que yo me relacione con ustedes cambia la manera de expresarse de mi genoma. No me expreso igual con un grupo de amigos que con otro. Hay bastante evidencia al respecto. Es cierto que las modificaciones, las mutaciones para cambiar la estructura tardan más tiempo, pero bueno, por eso somos el gran mono que somos y no somos otro. Pero incluso a corto plazo, nuestro genoma está en continuo diálogo con otros genomas, con el microbioma que llevamos dentro, con la luz que hace, con el calor, y continuamente está modificando su expresión. No somos más que información codificada, en relación, en diálogo continuo con otros algoritmos. Y la ventaja que tenemos ahora es que podemos, o creemos que podemos, capturar todos los datos que nos van a llevar a entender la información que supone el estado normal o anormal del diálogo entre nuestra composición, nuestra información y la información que está fuera. Y eso es la transformación digital. Ahora creemos, ese es el paradigma que puse, creemos que conociendo todo eso, vamos a poder entender cuándo funciona mal o cuándo va a funcionar mal, vamos a poder predecirlo, vamos a poder prescribir una modificación en el flujo de información que ya no necesita de un superespecialista en nariz, necesita un superespecialista, un data scientist en sanidad, que va a saber poner todas las bases de datos juntas para llegar a la decisión que queremos tomar. Y además, todo eso apoyado por la digitalización de nuestras relaciones, que permiten capturar no solo el conocimiento explícito, sino el conocimiento tácito que se esconde dentro de nuestras cabezas y que normalmente nos llevamos a la tumba tarde o temprano. El otro día estábamos hablando de un proyecto, de una cosa en común que tenemos, un deseo en común tanto que tenemos en el Hospital Clínico San Carlos como en alguna consultora, de crear trascendencia en sanidad. Y esta es la parte de la tecnología. Ahora tenemos estos dispositivos que avanzan mucho más rápido que nuestras leyes o que nuestra manera de regular o de conceptualizar lo que tenemos. Y esto crea enormes asimetrías. Si antes la relación médico-paciente era una relación asimétrica en la que nosotros teníamos conocimiento, los pacientes no, ahora hay un mundo asimétrico. Es que los que tienen la tecnología tienen el conocimiento, todos los demás no lo tenemos y tenemos esa misma relación asimétrica. Y nos encontramos perdidos, como se encontraban durante mucho tiempo los pacientes con respecto a nosotros. Nosotros nos encontramos tremendamente perdidos con respecto a los tecnólogos, que creemos que saben lo que hay y lo que hay que hacer, pero que tienen el mismo problema que antes, que es que eso depende de lo que usted quiera hacer. Primero tendremos que tener las ideas claras nosotros de qué es exactamente, cuál es el problema que intentamos solucionar. Básicamente, inteligencia colectiva al final y potenciación humana con la inteligencia artificial. Para eso tenemos que utilizar crecimientos o mejoras incrementales porque no toleraríamos un cambio, eso que llamamos disruptivo, en mentira. La mayoría de nosotros no aceptamos cambios disruptivos. Porque disruptivos solamente si nos dieran una patada en el culo y nos echaran. Todos nos adaptamos a nuestra zona de confort. Lo que queremos es una zona de confort más grande. De las zonas de confort no se sale, te sacan, te empujan fuera. Entonces lo que estamos haciendo es mejoras incrementales, muy incrementales,
que permitan tolerar el cambio a cada uno de nosotros antes de llegar a este destino. Pero tenemos que tener claro cuál es el destino. Porque la digitalización no está ausente de problemas. Como en Precognition de Minority Report, la digitalización y esta idea de la inteligencia artificial y del apoyo a la toma de decisiones tiene riesgos desde sesgos de los algoritmos hasta aquel famoso problema que tiene Google con el etiquetado de las caras cuando eres negro. Pone ahí a la derecha, Google Fotos, la habéis jodido, mi amigo no es un gorila. Y estamos por 2019 y creo que Google no ha conseguido arreglar el algoritmo que etiqueta a los negros como gorilas. ¿Por qué? Porque es como pensamos. Es como los patrones que nosotros, los que codifican, tienen cuando meten código para representar a alguien. Pues esto, si pasa con las fotos, imagínense con algo mucho más complejo, como pueden ser decisiones en salud. Para finalizar, para saber dónde ir, tenemos que decidir primero dónde queremos ir. Modelo de negocio, mapas mentales, un planteamiento de modelo de negocio. Cómo organizar un marco de innovación o digitalización. Primero, tenemos que definir y calcular valor, definir las métricas, llegar a acuerdos, y ahí tenemos que estar tanto los gestores del sistema en cualquiera de sus niveles como los profesionales y los pacientes. Si no lo hacemos conjuntamente, será imposible que lleguemos a ningún sitio conjuntamente, o será un milagro. Pero si no nos ponemos todos, estos están puestos ahí, pero hay muchos más, todos juntos a definir y a calcular qué es valor, todo lo demás es superfluo. Vamos a llegar con mucha precisión al sitio incorrecto. La siguiente es construir, co-construir, cooperar en la construcción del proceso clínico que intente poner en marcha el valor que hemos acordado previamente. Habrá que implementar el proceso donde está la tecnología, evaluar los resultados para después producir un cambio cultural que nos permita de nuevo volver a calcular. Esto es Deming puro y duro, no es más que un PDCA. Pero lo primero de donde tenemos que partir es de acuerdos de qué es valioso para todos los agentes del sistema. Porque si no, da igual que digitalicemos todo lo que digitalicemos. Vamos a producir más cantidad de cosas que probablemente no necesitemos. Y vamos a generar gran cantidad de desigualdades y de inequidades, vamos a desperdiciar gran cantidad de recursos y probablemente terminemos no generando ningún beneficio y no previniendo nada. Iba a contar un marco de cómo intentar conseguir corregir los sesgos mediante la combinación de guías de práctica clínica computarizadas y los datos de la vida real, pero no es el momento. Y para finalizar, una frase que no por repetida es menos cierta, y es que no hay nada más inútil que hacer de manera eficiente aquello que no se debería hacer. Y en esto recuerdo a Santi Rabanal, que venga. La eficiencia no va a solucionar los problemas del sistema. La eficiencia es una necesidad, es parte del proceso, pero aumentar la eficiencia no va a resolver aquel problema que lleguemos a un acuerdo que tenemos, porque todavía no tengo claro, probablemente a lo largo del debate se podrá llegar, cuál es el problema que intentamos solucionar, porque si no estamos como pollos sin cabeza, corriendo por cualquier parte. Esto evidentemente tiene sentido, tanto en países que tenemos un sistema nacional de salud ya bien organizado, como los norteamericanos que no tienen nada, pero también en países que están desarrollando sus sistemas. Porque el problema es que como empieces generando un modelo como el nuestro, ya se sabe exactamente dónde se va a llegar, que no está mal, pero los británicos están peor. De que esto puede empeorar significativamente. Finalmente, dar las gracias a los que realmente saben. Yo no tengo ni idea de nada, pero todos esos que trabajan conmigo, que son Ángel, Germán, Elena, Milana, Ana Macarena, Enar y Joan, ellos son los que realmente
saben sobre todo esto. A mí lo único que me hacen es dejarme hablar. Muchas gracias y abiertos al debate, que es lo que queremos en el Club GERTEC. Gracias. Me ha tocado la deconstrucción creativa del sistema sanitario. Bueno, creo que ha provocado lo suyo, ¿no? Ha dicho que no sabemos, que no sabemos. Suele decir que lo hacemos bien, solo que se puede mejorar. Entonces, hay muchas preguntas, ¿no? ¿Empiezo yo? Venga. Yo creo que esto que he planteado yo aquí de esas tecnologías, que yo no les llamaría tecnologías, sino fenómenos que están surgiendo basados en un hecho tecnológico inicial, pero que generan un cambio social, porque si no, no nos podemos adaptar. En fin, yo tengo un ejemplo que siempre lo digo, que creo que se está produciendo ahora también. Tenemos, por ejemplo, yo como ingeniero, yo conocía una profesión en tiempos que muchos conoceréis, que era el delineante. No sé si sabéis, el delineante tenía unas mesas enormes con unos aparatos y tal, y hacía unos planos preciosos basados sobre todo en su habilidad para los planos de todo eso. De repente alguien hizo una cosa que se llama CAD-CAM, que se pasó a dibujar con un ratón. Y esta gente desapareció en horas. En horas. Algunos lograron adaptarse a manejar aquel ratón, pero la mayoría dijeron que eso era eso no es dibujar ni es nada, esto es un desastre, no sé, esto lo puede hacer cualquiera. Hoy, últimamente estoy oyendo que una de las profesiones que más se está pidiendo ahora son los matemáticos, cosa que en mi tiempo, cuando empecé yo a estudiar ingeniero, eran aquellos de ciencias exactas, aquellos unos tipos raros, ¿verdad?, que se sabían las sucesiones de Cauchy y todas esas cosas tan complicadas, ¿no? Sin embargo, ahora los matemáticos se trabajan como sea. Hay un cambio que está aquí. Tenemos que adaptarnos. El tema social, importante social. La herramienta es tecnológica, pero el cambio es social. Yo esto creo que haber entendido en lo que dice Julio siempre, y es lo que intentamos promover desde el Club GERTEC y desde estas. No sé si os he provocado yo también con el tema este de nadie quiere seguir. Yo creo que te corresponde como representante de los pacientes alguna... ¿Eh? Karina, te ha tocado. Bueno, yo agradecerte la charla porque me ha encantado cómo lo has enfocado, porque al final estamos todos hablando de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y al final encontrar el camino es lo importante, ¿no? Y por dónde empezamos a trabajar todos de una manera más unificada, porque yo lo que veo es que todos sabemos dónde queremos o pensamos que queremos sí, pero el camino de una manera más coordinada y colaborativa, yo creo que es lo importante. Para mí lo que has comentado de introducir a los pacientes la participación activa y que estemos desde un principio más formados, informados, hará que podamos ser con nuestra experiencia más fuerte, ¿no? O poder aportar más al sistema. Vamos, totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado y bueno, darte las gracias. Ese es uno de los potentes cambios sociales, es el cambio de no los pacientes, sino los ciudadanos, los pacientes como parte de la ciudadanía, en la toma de decisiones sobre su propia salud. Primero por el acceso al conocimiento, lo interpreten bien o mal, o lo interpretemos bien o mal, porque es que los profesionales tampoco interpretamos bien el conocimiento. El mismo paper, y podemos tener opiniones totalmente diferentes. Y luego, además, como el paper, que es el conocimiento, se traslada a la práctica, que es todo un mundo diferente. Eso, cuando se escala, se convierte en muchísimo más complicado. Entonces, en una sociedad como esta, si no contamos con... No es ponerle en el centro, es ponerle a nuestro mismo nivel. Si no contamos con aquellos que van a recibir la intervención y van a decidir si lo que han conseguido es bueno o no, estamos haciendo algo incorrecto. Sigue siendo paternalista, lo decía no sé dónde, pero seguimos siendo muy paternalistas, enormemente paternalistas. No es que se van a confundir. Y yo no quiero que nadie tome decisiones por mí, incluso cuando me confundo. Habrá que decidir, o sea, incluso cuando te confundes, porque nos confundimos continuamente, no acertamos siempre, tienes que contar con aquellos que van a sufrir la confusión. Si no, ¿qué estamos haciendo? Creo que Cristina quería...
Ahí. Sí, tengo el micrófono. Buenos días. Muchas gracias, Julio, por tus siempre magníficas ponencias. Era una pregunta que estaba reflexionando cuando estabas hablando. Y me pregunto, si hay que producir digitalización, pero digitalización que produzca valor y que solucione problemas reales o necesidades reales, mi pregunta es, ¿por dónde debemos empezar? ¿Dónde debemos empezar a buscar estas necesidades? ¿En los pacientes, en los profesionales sanitarios, en asociaciones de pacientes, pacientes directamente? En todos. Cualquier proyecto de estos debe sentar juntos. Claro, eso ya luego es estrategia o táctica de cómo llevarlo a cabo. Coges algo muy complejo y te va a llevar más tiempo, o empiezas por cosas más pequeñas que tengas ganancias rápidas y te permita luego escalarlo. Eso ya es una cuestión, pero lo fundamental es, cualquier proyecto nuevo es who will be better off, how and how will I know. Nos ponemos todos juntos, trabajamos juntos en el proyecto, prueba de concepto, funciona, lo escalamos y pasamos al siguiente. Pero si no ponemos a todos desde el principio y los separamos, entonces una cosa, la innovación te la trae un Key Opinion Leader, que lo ve desde su perspectiva, pero tendrás que sentar a pacientes. Si quieres, como gestor, tendrás que sentar a pacientes, tendrás que sentar a tu equipo, tendrás que sentar a tecnólogos. Si no nos ponemos todos juntos, quizá podamos obtener muchísima precisión, eso de la medicina de precisión, pero la precisión no es lo mismo que la exactitud. Se puede llegar con muchísima precisión al sitio incorrecto. Lo que necesitamos es algo que sea accurate y precise. Y eso requiere sentarnos todos. De manera, por otro lado, que si nos confundimos, si no llegamos a ese punto, todos estemos de acuerdo en por qué no hemos llegado y podamos corregir. Porque si no, luego empieza la batalla de las culpas. ¿Quién es culpable de todo esto? No, eso es los cirujanos, no, eso es los endoscopistas, no, eso es... Empieza esa gran batalla. Entonces, mi planteamiento es proyectos en el que intentemos incorporar a todos desde el principio. Diferentes magnitudes dependiendo desde dónde ataques el problema. Diferente tamaño del problema. Pero, como puse ahí, el marco es empezar todos calculando y definiendo el valor. Y las métricas por las que vas a definir que has conseguido lo que querías o no. ¿Cristina, querías? No. Hola, buenos días. Felicidades a los dos y gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Hace una semana en el clínico, un viernes por la mañana, nos hicieron una reflexión que me pareció interesantísima, que liga mucho con lo que nos has tan brillantemente expresado. La reflexión venía a decir algo que tú has dicho. Nadie sale de su zona de confort. Entonces, la reflexión lo que intentaba era buscar quién era el que nos iba a sacar de la zona de confort. Porque si nadie quiere salir de su zona de confort, nadie va a cambiar nada. En ese planteamiento, allí Paco de Paula, que yo creo que lo conocemos todos, abogaba porque probablemente la industria va a ser el motor de este cambio. ¿Qué opinión tienes tú de esa posibilidad? Yo creo que van a ser los pacientes. Yo no creo que vaya a ser la industria. ¿Y por qué van a ser los pacientes? Porque hay una parte, no de la industria sanitaria, sino de la industria del conocimiento que está cambiando el orden del poder. El Open Access no es solo un cambio de poder en el acceso de los científicos al conocimiento. Es una alteración del acceso por parte de aquellos que teóricamente no tienen el conocimiento o que no tienen las herramientas a lo que hay, al conocimiento disponible. Con los sesgos que eso tiene, igual que tenemos todos. Ninguno de nosotros lee ni el 1% de lo que se publica en su campo de especialidad. Ni el 1%. Pues eso va a pasar y uno va a buscar en Google y le van a salir los papers y van a ser de acceso abierto y vas a leer algo que te va a llevar delante de tu profesional, médico, enfermera, quien sea, y le va a decir, esto dice esto. Al principio vamos a tener problemas, como estamos teniendo, y tenemos eso de su búsqueda en Google no son como mis 6 años de carrera, eso va a ocurrir, va a haber tensiones, pero va a llegar un momento en que nos vamos a tener que adaptar a esas tensiones y vamos a tener que empezar a negociar y ser realmente un agente del paciente.
los médicos, las enfermeras, es con todo este conocimiento que hay, que no es cierto nada por completo y que no aplica directamente a su caso, sino que esto habla de estadísticas, vamos a llegar a un acuerdo sobre lo que queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir. Y eso, las asociaciones de pacientes o el movimiento de pacientes va a tener un papel muy importante. La industria tiene un papel importante, pero en la parte tecnológica, en ofrecernos herramientas que sirvan de palanca, sin duda. Pero la transformación cultural, que es la más compleja, a mí me parece que estamos asistiendo a una subversión del orden establecido que en la cultura occidental ha sido el viaje del héroe. Si veis, desde Cristo es el viaje del héroe. A un señor le pasa unas cosas malísimas, lucha y termina ganando. Y el planteamiento de la enfermedad lo hacemos igual, ¿no? Alguien de repente tiene algo malo, hace una lucha y termina ganando. Ese es el viaje del héroe. Eso va a cambiar con la digitalización de la distribución de conocimiento, sin duda. La palabra empoderar no me gusta, pero eso va a dar capacidad de toma de decisiones directamente al paciente, que va a poder decidir. Vamos a empezar a publicar resultados, vamos a poder decir, pues yo a este no voy a este otro. Ahora es poco, es un 7%, un 6%, pero eso terminará evolucionando más. Por otro lado, generará envidia entre profesionales que lucharán por relacionarse mejor con los pacientes. Y luego tenemos no descartaría a China como no la industria occidental, sino China como uno de los grandes movimientos que va a introducir modificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué los chinos? Porque los chinos tienen una cultura totalmente diferente. No se basan en el viaje del héroe. Su cultura no depende del viaje del héroe y es una cultura que funciona mejor en un modelo digital, en la que los individuos no tienen propiedad sobre sus datos, los datos son del gobierno y las decisiones se toman a otros niveles, en la que uno no... Yo conozco gente que me ha dicho que lo que quiere ahora mismo es hacer un outsourcing de su propia salud, de la gestión de su salud. Quiere que alguien le gestione su salud. Eso, los chinos, el modelo chino, que es el modelo de digitalización, es muy cómodo. Hay alguien que toma decisiones por ti, tú decides colectivamente qué es lo que quieres y eso avanza hacia ahí. Los chinos, no en nuestro tiempo de vida. Cuando se dice nunca, siempre decimos nunca en nuestro tiempo de vida. A mí me quedan 15, 20 años, en mi tiempo de vida no. Pero como sociedad, la evolución, yo no descartaría a China como una cultura que va a modificar la organización de los sistemas sanitarios. Esa sí que ha sido provocadora, ¿eh? Pues, ¿sabéis cómo es el programa? Un inciso, ¿sabéis? La gente con el programa de donantes en parada de los chinos, ¿no? ¿Sabéis cómo es el donante en parada de los chinos? Hay presos a los que hay que ejecutar. Se necesitan órganos. Porque el colectivo y el grupo, pese a su capitalismo salvaje, el grupo es más importante que el individuo. Muchas gracias, muy interesante y provocadora charla. Aquí alguna de las preguntas sería, ¿cómo vamos a tener quizá un sesgo final, de todos modos, en la forma de la información que se le está dando al paciente? Es decir, ¿qué puede entender a su nivel de su capacidad de entendimiento en el ámbito de la salud, en su problema que le está aquejando, y cómo lo puedes direccionar? Y a lo mejor ya lo estás sesgando en la situación de lo que pudieras tú estarle diciendo que pueda intervenir. Y finalmente, la elaboración de todo este sistema que vemos ahora, o esta proyección a futuro, pues es muy, muy interesante, pero yo creo que tendríamos que irla escalando, y hay un momento en que sí, definitivamente, como en la salud pública o en la situación, inclusive en la atención médica directa al paciente, tenemos que incorporar con esta información digital, tecnológica, un factor más en la toma de decisiones del médico, que a veces no lo tenemos en el contacto diario, pero a lo mejor un sistema digital no lo puede dar.
en el sentido de que estamos acostumbrados al interrogatorio, a la exploración, pero sesgamos toda la información epidemiológica que podemos tener del individuo en su contexto social, desde su movilidad, desde su lugar donde habita, de las enfermedades emergentes o las circunstancias epidemiológicas que se están dando, y eso nos lo puede dar un sistema digitalizado, que debe ser un factor de toma de decisión adicional a las herramientas que hasta el momento ha tenido el médico para poder tener un mejor criterio de decisión. Y la tercera pregunta en ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo prevés que puede haber una situación establecida como la que pudiéramos conceptualizar? Porque finalmente en el espíritu humano, en la situación de esta realidad objetiva o una realidad imaginaria que podemos estar teniendo, lo vamos a experimentar, lo vamos a explorar. Y si así lo hiciéramos, hay una diferencia enorme de la punta de lanza que está viendo una situación de esta naturaleza a la diferencia que puede haber en un contexto, en una misma nación o en múltiples países que están en diferentes condiciones de oportunidad de salud. Empezando, los sesgos son inevitables. No hay sistema que no tenga sesgos. Ahora mismo tenemos sesgos desde cómo recogemos la información, cómo no dos médicos exploran igual y recogen la misma información del mismo paciente, y cómo interpretamos el conocimiento explícito que está publicado. Hay recomendaciones para la misma sintomatología, pues podemos tener varias dependiendo de quién vea al paciente. El sesgo cognitivo es inevitable en nuestra especie. La digitalización teóricamente nos podría filtrar esos sesgos, pero por eso este modelo en el que primero tenemos que empezar a medir resultados, porque si no medimos resultados no sabemos si tenemos sesgos o no. Los tenemos, pero si no hay resultados que medir, a mí me van bien los pacientes, por tanto, mi sesgo es el bueno. Como decía mi hijo, me repetía a veces, mi complejo de superioridad es mucho mejor que el tuyo. Eso es muy frecuente en sanidad. No medimos el resultado, me van bien los pacientes, a mí me van mucho mejor que a ti, que es lo que solemos decir habitualmente, porque nadie mira, siempre se acuerda del último que has tenido que reintervenir, nadie se acuerda de los 100 anteriores. Ni le hemos preguntado al paciente si está satisfecho con lo que le hemos hecho, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que validar que lo que decimos que es evidencia funciona. Recordad que las guías de práctica clínica se siguen en menos de un 30%, y teóricamente esa es la mejor evidencia disponible. Pero no recogemos los resultados de la aplicación de guías de práctica clínica. O sea, esto es una muy buena intención. Entonces, para intentar los sesgos, tendríamos que medir qué ocurre cuando aplicamos el mejor conocimiento disponible y qué pasa en la realidad en el resto del mundo. En el resto y compararlo para intentar ver dónde hay diferencias. Eso no lo hacemos, ni siquiera recogemos bien, porque no hemos llegado a un acuerdo de lo que hay que recoger. El CMBD en España ya costó unos años. Entonces, por eso tenemos que incorporar a los pacientes en este proyecto nuevo, que es lo que vamos a medir entre todos. ¿Cuál va a ser el éxito desde el punto de vista del gestor? ¿Cuál va a ser el éxito desde el punto de vista científico-técnico? ¿Y cuál va a ser el éxito desde el punto de vista del paciente, de la población? Así podemos saber dónde nos desviamos, dónde están nuestros sesgos. Mientras no hagamos eso, es imposible. La digitalización, o sea, la tecnología digital podría ayudarnos a eso, sin duda. La siguiente pregunta era... Claro. Eso es una buena reflexión. El problema es cuánto tiempo tiene un clínico para mirar la cantidad de información disponible para tomar decisiones. Hemos pensado que recoger mucha información va a ser bueno si me va a hacer posible y fácil tomar una decisión. Si me va a infoxicar, si voy a tener tanta información que voy a llegar a parálisis por análisis, entonces estoy gastando mi dinero en recoger la información
Y segundo, estoy perdiendo el tiempo porque no voy a tener tiempo a tomar decisión. Eso te lleva a plantear sistemas de inteligencia artificial, eso es lo que justifica luego la tecnología, sistemas de inteligencia artificial que te permitan manejar grandes cantidades de datos. Pero esa es la idea, ¿no? En ese sentido, un ejemplo, enfermedades febriles, ¿verdad?, que llegan a un sistema de urgencias y que poniendo los datos del paciente y a lo mejor la ubicación de su domicilio geográfica en que está, tú tienes información epidemiológica que te puede decir qué circunstancias puede estar teniendo ahí, a lo mejor enfermedades transmitidas por vector, que no las estás considerando en la interrogatorio normal y valoración de un paciente, pero esa información que está cargada en el sistema te hace pensar en alguna otra tipo. Ese es el segundo paso. El primero es la inteligencia de negocio, el segundo paso es la ayuda a toma de decisiones. Aquí hay sistemas, Medictor es un sistema que permite cribar a los pacientes en urgencias y poder ayudar al que toma decisiones en urgencias. Y esa línea es muy interesante, claro. Especialmente en aquellos sitios donde hay más escasez de recursos. Claro, en donde hay sobreabundancia de acceso a sanidad puede no considerarse tan prioritario. Pero donde hay escasez de recursos, que aquel que tiene que tomar decisiones tenga herramientas que le ayuden a simplificar la toma de decisiones, teniendo en cuenta su propio contexto, no el que pasa en China, sino el que pasa en su contexto. Claro, lo que pasa es cuál es el modelo de negocio para poder hacer todo eso. Cómo responder tan flexiblemente cada vez a demandas más en nicho. Claro, unos piensan en la nebulosa, otros piensan en el nicho, cómo financio una aplicación que me funciona con mis datos aquí. ¿Quién ha recogido los datos? Eso lleva todo un trabajo detrás. ¿Y eso en cuánto tiempo va a pasar? El problema está en que todo esto de digitalización es bastante cruel si no lo cambiamos en el modelo, y es the winner takes it all. Los que ganan lo tienen todo, los que pierden no tienen nada. Es todavía más cruel que los sistemas industrializados. De manera que los que tienen recursos cada vez tienen más recursos, los que tienen menos cada vez tienen menos. De manera que corremos el riesgo de sobretratar, sobrediagnosticar y sobretratar a los que no necesitan, más de lo que ya hacemos, e infratratar e infradiagnosticar a aquellos que, como son irrelevantes. Por eso es importante también asistir a este cambio que se está produciendo globalmente, y que en México tenéis experiencia, y hay mucha gente que es esto, como en cirugía se llama global surgery, es estos movimientos que se están produciendo en culturas mezclándose, y que las gentes, los más jóvenes, ya no están tan interesados en el capital financiero y sí en el capital social. Cada vez están más interesados en trabajar en múltiples sitios y ayudar donde se les necesita, que tener un puesto fijo en el que vaya a trabajar para siempre y ganar dinero. El capital social empieza a ser uno de los motores de estos cambios, especialmente la digitalización. Porque ya no es tan importante cuánto dinero ganas, sino qué reputación tienes, cómo te consideran los demás, con quién estás conectado, quiénes son tus amigos. Entonces, eso es algo que hay que empezar a tener en cuenta, porque eso va a pasar también en nuestro sistema sanitario. Los más jóvenes ya no están interesados en modelos industrializados de voy a ganar mucho más dinero. No, yo lo que quiero es tener mucho más tiempo, no más dinero. Así que el modelo de venta convencional actual va a cambiar también en la industria. La gente no va a querer ganar más dinero, va a querer tener un grupo de amigos, relacionarse con ellos, tener más tiempo para cosas que sean significativas desde el punto de vista personal. Hola, buenos días. Agradecer a Julio y a Kino. Como miembro también del Club GERTEC vamos a intentar provocar un poco también la discusión. En la innovación tecnológica hace ya muchos años que la hemos realizado, eso está clarísimo. Y en otros ámbitos hemos ido hablando también de innovación, que es necesaria para poder hacer una buena salud, innovación en recursos humanos, innovación en organización industrial, innovación por gestión de pacientes, innovación del asociacionismo de pacientes. Da la sensación de que las herramientas que estamos de alguna forma poniendo en el mercado como innovación tecnológica las tienen que utilizar básicamente los médicos. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo un buen amigo que hace 6 años se interesó por el mundo del fútbol, él no sabía nada de fútbol,
pero su interés por el mundo del fútbol venía por el mundo tecnológico. Entonces empezó a utilizar herramientas de explotación de datos y en estos momentos es un asesor de un club de fútbol de tercera división. Bueno, tiene una asesoría para clubes de fútbol y ha empezado en tercera división, segunda B, incluso en segunda división, y bueno, pues se ha hecho su modelo de negocio asesorando en este caso a entrenadores y a entrenadoras, y ellos no toman las decisiones, las toma realmente el asesor de datos. Mi pregunta, Julio, un poco por tu experiencia, es esta innovación de recursos humanos, ¿esto cuándo crees que puede llegar al mundo de la salud? Esa es muy buena, claro, porque los entrenadores están dispuestos a ceder su poder. Creo que los médicos todavía no estamos dispuestos a ceder nuestro poder, entre otras cosas, porque el sistema formativo nuestro no está basado en la colaboración y la cooperación. Está basado en el escalado brutal y eliminación del competidor a ser posible. Nos seleccionan para ser los mejores. Antes de hacer la carrera tienes que sacar un 14 de 14 en la selectividad, luego haces la carrera y tienes que sacar las mejores notas, luego te presentas al MIR y tienes que sacar la mejor nota para poder elegir, y una vez que terminas eso dice, y ahora vamos a colaborar. ¿A colaborar? Pero si me has estado entrenando para ser el mejor y me he dejado la vida en ser el mejor, y ahora dices que mi opinión vale lo mismo que la de los demás. Eso no lo hemos cambiado todavía, que es por donde empiezan cambios. Entonces, cambios incrementales deberían empezar por modificar nuestro sistema. Es que ya me meto en otro fregado. Nuestro sistema de formación, que está basado en otro modelo que ha funcionado muy bien y ha generado profesionales de altísima cualificación, entre los que yo no me encuentro, pero ha generado grandes profesionales. Claro, te dicen, ¿y ahora voy a cambiar yo mi poder? Y eso exactamente quién lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué voy a renunciar yo a esto de tantos años, 12 años para ser y siendo el mejor y no durmiendo? Y mientras mis amigos tomaban copas yo me quedaba a estudiar. Y ahora me dices que mi opinión vale lo mismo que la del celador, que se va a sentar en el grupo a decidir si esto es valioso o no. Tenemos que contar una historia muy bien contada para que eso llegue a ocurrir. Muy bien contada. Y no somos buenos contadores de historias, porque no era necesario, ya convencíamos con el poder que teníamos. Eso es importante. Y seguimos, ahora que está por Santi recordándole sus palabras, es que la eficiencia es necesaria, pero no es suficiente. Eso no va a cambiar el sistema. Pero seguimos repitiendo que la eficiencia es el ajuste es la medida para la sostenibilidad, no es la medida para que funcione bien lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacerlo eficiente. Pero necesitamos algo más. Y cambiar la manera de pensar. Y la manera de pensar no empieza ni siquiera en la universidad. Empieza mucho antes. Es cierto que las generaciones más jóvenes son más colaborativas más de lo que somos nosotros. Pero aún así nosotros seleccionamos a un segmento muy anormal. Anormal en el sentido de fuera de la distribución de Gauss. Son outliers. Y les seleccionamos por ser outliers para que sigan siendo outliers. Entonces, ¿cómo cambiamos el sistema hacia un modelo cooperativo basado en cuando nos hemos seleccionado por ser outliers? Y ese es un problema importante que tenemos que afrontar, la gestión del cambio, básicamente por eso, porque ¿cómo contamos qué van a ganar en eso? ¿Qué van a ganar en el cambio? ¿Por qué voy a ceder mi poder? ¿Qué me ofreces? Esto Maquiavelo lo explicaba bien. Yo creo que la frase que dijiste es la clave de todo, ¿no? Mi complejo de superioridad es mejor que el tuyo. Y ahí nos damos en la torre todos en cualquier ámbito, ¿no? Claro, es que esto es un gran cambio de manera de pensar, que probablemente por nuestra evolución cultural y por la tecnológica podemos plantearnos, es decir, ya no hay mejores y peores, somos todos muy buenos, vamos a dar el salto, pero hemos sido seleccionados para que mi complejo de superioridad, el del cardiólogo, sea mucho mejor que el del traumatólogo. Entonces los cardiólogos dicen, los traumatólogos no leen, entonces y los traumatólogos dicen, pues esto no es traumatología, esto que lo vea el geriatra. Entonces hemos construido un sistema de complejos de superioridad en silos. La transformación de esa es una transformación que no solo nos viene de además mal educados por esto, claro, porque ahora nosotros, todos los que trabajamos en el sistema, tenemos un teléfono donde me puedo bajar aplicaciones, que ha hecho alguien no se sabe dónde,
que no sé exactamente cómo pago, si es gratis o no es gratis, pero y que me las bajo. Y ahora me viene alguien a decirme que me vende esto por 3 millones de euros. Yo no lo quiero, yo lo quiero gratis, como mis aplicaciones en el móvil. Eso es un cambio también importante. Y me meto en otro fregado. Sí, pero última pregunta, porque queremos dejar unos 10 minutos para preparación de la mesa siguiente. Vale, muchas gracias, Quino. Enhorabuena, Julio, por tu disertación. Has hablado de que fijar el valor al principio tiene enorme valor, donde tenemos los beneficios, tenemos los costes, en un sistema con ciertos problemas de solvencia, como has reconocido. Y en tu fórmula de los costes había 3 variables importantes: la monetaria, que es la que marca muchas veces, pero también has hablado del tiempo y la energía. Me gustaría saber tu opinión de cómo podemos, con la digitalización y con todos nosotros, contribuir a que estas 2 variables adicionales, el tiempo y la energía, contribuyan a veces o intenten compensar la monetaria. Una de las cosas es incluir la experiencia de paciente en el análisis de lo que haces. Nosotros tenemos alguna experiencia ya, el Instituto de Cardiología, el Estudio Cardiovascular ha hecho algún trabajo sobre experiencia de paciente. Estamos haciéndolo también en oncología, lo ha hecho la unidad de calidad y enfermería, para ver, primero, qué piensan y segundo, dónde podemos ahorrar tiempos que son inútiles. Cambiar aún así las cosas no es fácil, pero empezamos por ir a investigar el paciente. Y ahí la digitalización es extremadamente útil, porque hay herramientas que permiten gestionar mejor los tiempos. ¿Cuál es el problema? La legislación. La legislación no es especialmente flexible. En algunos casos es garantista, en otros es de máximos, en otros no tiene contemplado eso y entonces produce miedo, incertidumbre. O sea, la tecnología, lo digital, seguro que puede hacerlo. Problemas: pensar la legislación y que seguimos organizados en silos y romper el silo. En el Instituto Cardiovascular, por ejemplo, es más fácil porque todos los que están metidos en lo mismo. En lo que queremos hacer en oncología, como van a estar todos metidos, pues también. Pero claro, lo que ocurre muchas veces es que quitar un cuello de botella, si no ves el ciclo completo asistencial, quitar un cuello de botella en una especialidad te genera un cuello de botella en la siguiente, si no ves el ciclo completo. Por eso la perspectiva tiene que ser de ciclo completo asistencial. Si no puedes creer que estás ahorrando tiempo aquí y en realidad lo estás llevando a otra cajita. Por tanto, hay que dar un paso, codiseñar, co-crear y meter ese tiempo como una variable en la que la experiencia del paciente es la que mejor te guía para decidir dónde te estás equivocando. Bueno, si os parece, lo dejamos recabado. Desde luego, traer a Julio para abrir un tema de estos es un éxito seguro. Es un provocador, tiene unos conocimientos, como he dicho antes, es un médico 4.0, y yo diría que está llegando al 4,5 ya, porque se pasa Si no soy de 10 me enfado, porque los médicos... Si no te pases, 4,5. Y lo dejamos ya. Ahora tendremos pequeñito descanso, 10 minutos, para que preparéis la próxima mesa, ¿de acuerdo? Gracias.